Existió en el siglo XV un ilustre toledano llamado Francisco de Rojas. Es un personaje que se distinguió también como un gran estudioso y jurista del derecho de gentes en la época de los reyes católicos. Hablar de Francisco de Rojas es hablar de un gran toledano. Sin embargo, la ciudad le tiene olvidado. Esto nos ha hecho pensar en el programa Huella de nuestro tiempo, de resaltar la figura, ofrecérsela a ustedes para que conozcan uno más de los grandes toledanos que han existido en nuestra historia. Hoy, Huella de nuestro tiempo les presenta este tema: Francisco de Rojas, toledano y señor de Layos. Francisco de Rojas nació en el siglo XV. Vivió en la Colación de San Andrés, en Toledo, capital, y allí, cuando murió, está enterrado en la parroquia también de San Andrés. Es un personaje no original, sino un personaje muy típico, porque fue hombre de armas, pero también fue embajador, comendador de la Orden de Calatrava, siguió a las órdenes de los reyes católicos durante toda su vida. Para destacar al personaje, para hablar de él, de sus, diríamos, sus grandes problemas que tuvo como persona, pero también como servidor de los reyes católicos, tenemos en el estudio, como siempre, a una investigadora especialista en el tema. Se trata de doña Paulina López Pita, a la que damos la bienvenida, como siempre. Ya es una muletilla, pero que la utilizamos en todos los programas. Damos la bienvenida porque sabemos el esfuerzo que hacéis los cofrades por venir al programa. Pero aquí tenemos la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, tiene la gran ventana al mundo y vosotros sois los protagonistas de esa ventana. Así que yo te agradezco, Lina, tu deseo de continuar colaborando en el programa. Muy bien, muchas gracias, André. Ya sabes que para mí, siempre que me lo has solicitado, es un placer y te agradezco la deferencia que tienes al invitarme a participar en el programa, y más con un tema como este, sí. Francisco de Rojas, hombre ilustre toledano y señor de la Villa de Layos. Para mí es un placer. Muy bien. Doña Paulina López Pita es doctora en Historia, profesora catedrática de enseñanza media, hoy actuando en la UNED como profesora titular de Historia Medieval, pero es especialista también en literatura semítica o filología semítica. Bueno, yo estudié también la especialidad de semíticas, sí, y la rama de lengua árabe. Y bueno, traté de compaginar un poco los estudios medievales y sí, musulmanes para tratar de conocer mejor los siglos medievales, donde realmente pues hubo una convivencia entre musulmanes y cristianos. Sí. Y esta es la formación que he ido adquiriendo a lo largo de estos años. Muy bien. Doña Paulina López Pita, además, es académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Yo no quería decir nada de Layos aún, porque ella va a hablar. Conoce la ciudad, el pueblo de Layos. Yo le iba a denominar villa porque para mí afectivamente el pueblo está muy unido, o yo unido al pueblo, pero es un gran pueblo, un mayorazgo, y ella nos va a hablar de ese mayorazgo
en el programa. Vamos a situarnos después de esta presentación, de esta introducción del tema. Francisco de Rojas, enseguida algún toledano dirá, ah, la calle de Rojas, pero no se confunde con ese Rojas. No, efectivamente, el linaje de los Rojas fue muy grande y desde este nombre pues salieron numerosas ramas de familias distintas. Y este Francisco de Rojas, por eso es un placer hablar hoy de él aquí, porque según dijo además Francisco de Borja y San Román, es un personaje ilustre toledano que quizá no ha merecido el reconocimiento que se merecía por tanto el papel, como ahora veremos, que desempeñó con los Reyes Católicos, como por su propia persona y por la vinculación y todos los trabajos que hizo. Francisco de Rojas, como tú muy bien has dicho, pues nació en Toledo, nació en 1446 y es muy curioso porque dice las crónicas un año más o menos. Su biógrafo, que fue un pariente suyo, Pedro de Rojas, en el siglo XVII escribió una obra, Discursos ilustres, históricos y genealógicos, donde es el primer historiador que dedica su atención precisamente a la figura de su antecesor Francisco de Rojas. Entonces no tendrían de tener mucha precisión en el año de su nacimiento porque dice más o menos, ¿eh? Como tú también has apuntado, pues fue bautizado en la iglesia de San Andrés, en la ciudad de Toledo, porque sus padres vivían en esta colación de San Andrés. Su padre se llamaba Alonso de Escobar y su madre era Marina de Rojas. El apellido de los Rojas viene por parte de su madre y este linaje procedía de la villa de Rojas, que está en la Bureba, al norte de Burgos, y desde allí muchos de estos linajes pues vinieron a poblar tierras del centro de la península y entre ellas Toledo. Esto ha sido destacado por varios historiadores y Setenado, un historiador que realmente es soriano, pero se le conoce más por los años que vivió en Córdoba y en Sevilla, pues precisamente hace hincapié en los linajes tan importantes que vinieron a poblar estas tierras toledanas. Y dice precisamente que honraron a la ciudad de Toledo viviendo en ella muchos años. También de esta villa de Rojas no solo procede el apellido, sino que también procede el escudo de armas que quizá podemos ver. Ahí lo tenemos. Eso es, como ustedes ven, es un escudo que tiene 5 estrellas azules esculpidas en campo de oro reluciente. En otra imagen que veremos posteriormente se verá en el color. Esta he querido resaltarla porque se vea de forma más significativa estas estrellas. La explicación que da es muy poética y la da este historiador Narciso Seterat, que acabo de mencionar antes, porque al hacer referencia al castillo de Rojas, que existía en esa villa, dice literalmente al hablar del escudo: de noche, leo literalmente si me permites, Andrés, de noche destacan sobre él grandiosas las estrellas de la Osa Mayor, origen del blasón de los Rojas, en su más reducida fórmula de 5 astros. Es realmente muy poético y ahí está precisamente... Y muy interesante. Muy interesante, los de heráldica se esmeran, ¿verdad? Cuando hacen, cómo intuyen a la persona y la personalidad de cualquiera de ellos. Efectivamente. Que está reflejado. Y la vinculación que lógicamente pueda tener el significado de por qué eligieron estas estrellas, estas 5 estrellas sobre este fondo, en recuerdo de la Osa Mayor más simplificada o más destacada, porque cuando vemos la Osa Mayor casi no la percibimos desde la Tierra. También conviene recordar, para pasar así brevemente un repaso a la figura de Francisco de Rojas, que también nos dicen, y leo literalmente,
sobre su aspecto físico, que era flaco y de no mucha persona, mas su generoso corazón y su ánimo noble suplió en varias ocasiones lo que parecía que en las fuerzas y la corpulencia había disimulado la naturaleza. Ya veremos que fue un hombre que viajó mucho, Sí, que tuvo que luchar mucho. Hay una anécdota que luego yo creo que la puedes señalar. Un hombre flaco abofeteó a un cardenal en algún momento. Qué curioso, sí, sí, lo que aparentemente parece ser un ser frágil, después demuestra... Pero porque defendía no solamente la palabra de España, sino también, bueno, de Castilla, sino también las figuras de los reyes católicos, nada más y nada menos que en Roma. Es decir, que fue un personaje de gran vitalidad como persona. Sí, sí. Aunque no fuera física, pero espiritual. Sí, sí, efectivamente es una anécdota que tú has contado, has relatado muy bien, de que parece ser que criticaron estando en Roma a los reyes católicos y hasta ahí podríamos llegar. Claro. Entonces hizo valer su carácter y dijo, no, no, esto aquí se frena. Me parece muy bien esa descripción física y lo cual avala el espíritu que debe tener la persona cuando hace defensa de algo. De carácter, efectivamente. Pues me gustaría ver la imagen que teníamos en la pantalla sobre este retrato. Este retrato es de Hans Memling, es un pintor barroco. Es de las pocas imágenes que tenemos de Francisco de Rojas y como pueden ver ustedes en la parte inferior, pues se ve su escudo. Esto lo he conocido recientemente gracias a unos trabajos que han realizado un equipo de investigadores de la Universidad de Valladolid. Entonces yo les agradezco este trabajo que han realizado sobre pintura, que para mí ha sido enormemente valioso, pues para conocer precisamente los poquísimos imágenes, retratos que tenemos de Francisco de Rojas, y ahí se le ve, como decíamos, pues delgado, pero de carácter y sabiendo bien lo que se hacía. Sí, bien, sí, pues, efectivamente. Vamos a seguir con su pequeña biografía, porque yo leyéndote tu trabajo, llevas razón que hay que hacer estudio biográfico y hay que hacer trabajos para destacar ciertas figuras, ciertos momentos históricos, porque todos estos personajes no van aislados, están en momentos históricos y tenemos que destacar la historia de España, que es rica, ¿verdad? Por supuesto, y yo destacaría también el gran esfuerzo que se hacía en aquellos momentos. Francisco de Rojas era el mayor de 8 hermanos. Desde muy joven se destacó por sus estudios en letras y aprendió, como tú también has apuntado, leyes y cánones. Fue además miembro de la Orden de Calatrava y, como luego veremos, por todos los servicios que prestó a los reyes católicos, le hicieron entrega de varias encomiendas, precisamente pues en Puerto Llano, de Almodóvar del Campo, de Aceca, de Maestranza, entre otros lugares. Entonces realmente fue una persona que se ocupó de muchas facetas. Y es más, y esto es muy curioso, porque esta faceta yo creo que ha pasado bastante desapercibida hasta ahora. Tuvo inclinación por las armas, es decir, que le gustaba guerrear. Fue soldado también, aunque fuera soldado menos de primera línea. Sí, pero de hecho debió de combatir junto con sus hermanos en la guerra de Granada, en concreto en la batalla de Loja, porque uno de sus hermanos fue herido, pero el otro desgraciadamente falleció. Y después también su intervención fue importante en las guerras que Isabel la Católica mantuvo con Portugal frente a Alfonso V. Recordaré que Alfonso V de Portugal estaba casado con Juana la Beltraneja, y ustedes todos recuerdan pues la disputa que hubo por la corona de Castilla. Que era aspirante al trono de Castilla. Efectivamente. También participó en la batalla contra los portugueses. En la batalla de Toro, efectivamente, el 1 de marzo de 1476. Y que tenemos que recordar para que los toledanos, cuando pasen por San Juan de los Reyes, digan, esto se mandó edificar
como recuerdo y conmemoración de la batalla de Toro. Y Isabel la Católica pues intervino porque querían que ser enterrados los reyes católicos que después se enterraron en Granada. En Granada, sí, sí. Pero no sé, para que también los toledanos vayan recordando cuando vean nuestro programa que nosotros estamos en nuestra época, pero también sacando a relucir la importancia que tuvo otras épocas en nuestra vida actual. Indudablemente a mí me parece de sumo interés lo que estás diciendo, Andrés, porque hay que relacionar todo. La batalla de Toro, los estudiosos dicen que tuvo un resultado incierto, pero la conclusión fue que Isabel pudo hacerse con el reino de Castilla. Las cosas no debieron de ser fáciles. Y la reina católica debió estar tan agradecida a que ella se hizo con el trono de Castilla, que en este recuerdo, en esta famosa batalla de Toro, pues conmemoró precisamente, lo recordó con la construcción de San Juan de los Reyes. Por tanto, fue un personaje que también destacó en armas. Sí. Y esto es otro aspecto que me gustaría en un futuro hincarle el diente para ver realmente cuál fue su participación en estas contiendas. En suma, diremos que el carácter indudable de Francisco de Rojas, diremos en lenguaje popular, que debió de ser estupendo. Lina, hay un aspecto que tú lo has destacado, es un hombre de armas, participa en las dos contiendas importantes de los reyes católicos, en la batalla de Toro y Granada, pero también es un hombre de letras. El derecho de gentes en aquella época no es que estuviera de moda, sino que era la gran necesidad que tenía Castilla, que tenía incluso ya la humanidad europea. ¿Es así? Sí, indudablemente. Por eso a mí me quiero destacar y quiero hacer hincapié en la formación tan vasta que tenía Francisco de Rojas, teniendo en cuenta los medios que había pues justamente en la segunda mitad del siglo XV, y como ahora veremos más adelante, viajó constantemente. Entonces muchas veces nos asombramos, ¿verdad?, cómo pudieron realizar esos estudios que indudablemente no eran sencillos, como tú muy bien estás diciendo. Y luego además a Francisco de Rojas le ganó la simpatía de Isabel la Católica, no solamente por su valía en todas estas facetas, sino también por su carácter. Era un hombre prudente, era un hombre austero, era un hombre muy comedido, y entonces realmente esto chocaba mucho pues con el tren de vida, podríamos decir, el espléndido vivir que llevaban a cabo pues muchos hombres ilustres de la nobleza. ¿No? Los hombres que vivían en la corte. Efectivamente, por eso yo creo que los reyes católicos admiraron tanto su formación como también sus cualidades personales, que como ahora veremos para ciertos trabajos es imprescindible. Le tenemos como hombre de armas, como hombre de leyes, como persona servidora de la realeza. Es el fiel servidor porque está convencido y por ese motivo participa y ayuda. Pero los reyes católicos recogieron la figura, recogieron la persona y en el buen sentido de la palabra, la utilizaron en bien de la corona. Sí, sí. ¿Qué empresas le fueron señalando diríamos, esta bien consideración de los reyes católicos hacia él? Porque a partir de ahora las empresas que tiene no son fáciles. En absoluto, en absoluto. Por eso decíamos que los reyes admiraron su formación en leyes, como tú bien decías, y también su formación y sus cualidades personales. Y entonces le nombraron embajador, y como embajador tuvo que realizar unas empresas bastante difíciles. Voy a recordar la primera de ellas, que fue a Bretaña. En Bretaña había una problemática importante, pues por la relación que tenían con el rey francés Carlos VIII. Entonces los reyes católicos le enviaron a Bretaña
para que firmase un acuerdo con el duque de Bretaña, porque le había prometido a los reyes católicos que les ayudaría a recobrar el Rosellón y la Cerdaña. Entonces, indudablemente, ahí ese negocio, esa negociación era de suma importancia. Pero siempre estaba España y Francia en lucha por esos dos lugares. Siempre estuvieron, ¿no? Históricamente. Efectivamente, y además es que las relaciones con Francia en este momento no eran buenas. Carlos VIII era un monarca difícil, podríamos decir, para la corona española, y además, y en eso hablaremos ahora a continuación, existía la alianza de políticas matrimoniales. Lo que no se conseguía por las armas se podía conseguir por la política matrimonial, que es así, la política matrimonial. Entonces Carlos VIII le habían pensado casar, o se pensaba casar, con Margarita de Austria, que luego veremos, la nuera de los reyes católicos, pero ese matrimonio se anuló y luego se casó con Ana de Bretaña. Entonces, claro, ahí habría que hilar muy fino porque las relaciones eran complejas. Entonces, después de esta embajada... Sí, perdona, Lina, y ahí intervino él como mediador, ¿no? Sí, sí, él porque era una postura muy difícil, eran embajadas muy complicadas. Efectivamente, pues logró buenos propósitos y los reyes católicos pues decidieron enviarle a una segunda embajada, que esta es muy interesante, a la corte de Maximiliano de Habsburgo, para que acordase el matrimonio de los dos hijos de los reyes católicos, Juan y Juana, con los hijos del emperador Maximiliano. Juan se casaría con Margarita de Austria y Juana se casaría con Felipe el Hermoso. Esto no fue fácil, la negociación no fue fácil porque a pesar de que los reyes católicos dijeron a sus vasallos que atendieran en todo lo que necesitase a Francisco de Rojas, etcétera, ¿por qué no fue fácil? Porque Francisco de Rojas tuvo que hacer muchos viajes desde Alemania a Flandes, donde estaban los hijos de Maximiliano, donde estaban Felipe y donde estaba Juana. Luego, además, volvemos a lo mismo, tuvo que viajar a Francia para solicitar del rey Carlos VIII que le diera permiso para estos matrimonios, porque, insisto, no era un simple matrimonio de amor, qué bonito, y le vengo a usted a invitar a que venga usted a la boda. No, es que era política de Estado, era la política de alianzas matrimoniales y entraba dentro, casi podríamos decir hoy, como si fuera un ministerio, el Ministerio de Política Matrimonial. Diríamos hoy. Porque claro, entonces imagínense. Muy curioso, pero muy interesante también, porque claro, se unían o se desunían las naciones y los estados. Claro. Era muy trascendente eso. Indudablemente. Pero este fino diplomático, como le llaman a Francisco de Rojas en muchos lugares, pues logró firmar el acuerdo. Entonces esto para los reyes pues fue un hecho importantísimo. Y en enero de 1495 pues se firmó las capitulaciones matrimoniales, precisamente de los dos hijos de los reyes católicos, pues con los dos hijos. El segundo de Juana con Felipe el Hermoso, para nuestros telespectadores, fue muy trascendente, fue importante. Indudablemente que fue trascendente por muchos motivos, fue muchos motivos. Primero, por la propia personalidad de Felipe llamado el Hermoso. Segundo, por las relaciones que va a mantener con Fernando el Católico. Segundo, por su desgraciada muerte muy temprana, que dejó a Juana totalmente desamparada e hizo, como las crónicas cuentan un poco, que Juana pues perdiera un poco la cabeza, sí, o se quedase un poco sin su marido y sin su eje en la política. Entonces realmente fue... Y la descendencia importantísima también para la vida española.
Indudablemente, por lo que significó Carlos I para nosotros y todo esa época de grandes conflictos y difícil en algunos momentos. También hay que pensar por el doble matrimonio del rey Fernando el Católico con Germana de Foix, que si muerta Isabel la Católica, que si ahí hubiera tenido descendencia, pues las cosas hubieran ido de otra forma para la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Pero bueno, a mí me gusta... Pues Lina, perdona, te tengo que cortar porque llegamos a la mitad del programa y nos quedamos con esta gran embajada. A mí me parece que ahí sí que se notó que era un embajador internacional, Francisco de Rojas. Lograr la unión con Austria, con Maximiliano de Austria, eso era el gran salto a la política internacional de España, pienso yo, que no soy historiador, pero intuyo cuando os escucho a vosotros por dónde va el tema. Así que, si te parece, hacemos un pequeño descanso y en la segunda parte nos pondremos ahí en ese punto. Si te parece. Hablaremos, si a ti te parece oportuno, del matrimonio de Juan con Margarita de Austria, que ahí intervino Francisco de Rojas de manera significativa. Continuamos. Amigos, también a ustedes, decirles que hacemos un pequeño descanso. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo y seguiremos a continuación. De nuevo con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Después del descanso, les recordamos que estamos hoy tratando el tema Francisco de Rojas, toledano y señor de Layos. Tenemos en el estudio, que continúa con nosotros, a doña Paulina López Pita, que nos está hablando de toda la vida y los pormenores de esta personalidad tan desconocida para los toledanos, pero tan entrañable históricamente. Intervino en la época de los Reyes Católicos en situaciones problemáticas, conflictivas, necesarias y trascendentales para la historia española, para la historia concretamente de la época de los Reyes Católicos. Siglo XV, final del siglo XV, principios del siglo XVI, Francisco de Rojas. Nos habíamos quedado con doña Paulina hablando de las intervenciones que hizo Francisco de Rojas como embajador. Ya habíamos citado la gran dificultad que entrañaba ir a Bretaña y tener relación con el rey francés, pero no era menos la problemática que presentaba esa política matrimonial que decías en la primera parte con Alemania. Fue importante. Felipe el Hermoso se casó con Juana, doña Juana la Loca, así le conoce la historia, pero nos habíamos dejado en esta primera parte esa segunda intervención de el hijo Juan, también con Margarita de Austria. ¿Qué ocurre ahí en ese posible matrimonio? A ver cómo se plantea. Fue muy curioso, y esto es una anécdota muy significativa, porque Francisco de Rojas, primero acordó ese matrimonio y por fin se celebró en la ciudad de Malvinas, cerca de Bruselas y Amberes, pues los desponsorios, y entonces iban vestidos con todo tipo de elegancias y con la solemnidad que ese acto requería. Nos dicen que Francisco de Rojas vestía las mejores calzas que tenían y eran de color carmesí.
pero a lo que quiero hacer hincapié, y esto es lo curioso, que no solamente acordó y se celebró estos desponsales, sino que consumó el matrimonio porque él actuó por poderes del príncipe Juan, que no fue. Y entonces los textos nos dicen literalmente que tras la ceremonia de los desposorios, ante el testimonio de la corte de Bruselas, se quedó en calzas y entró en el lecho de Margarita. Entonces realmente me imagino que lo que debía de suponer toda aquella parafernalia realmente para cumplir el deseo de los reyes católicos y que realmente aquel matrimonio fuese realmente efectivo. Este hecho, además, Francisco de Rojas no lo podía lógicamente olvidar y lo dejó plasmado en este libro que vamos a ver ahora. Es un libro precioso, es un breviario de Isabel la Católica y, como ustedes ven, también aparece el escudo de los Rojas y además lleva también la propia leyenda de los Rojas en esa cinta que dice: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no se apoderan de ella. Es un emblema muy bonito porque esto está tomado del Evangelio de San Juan. ¿Y qué pasa con este breviario? ¿Por qué es importante? Aparte de porque aparezca, ven, como les decía antes, el fondo dorado tan bonito con las 5 estrellas azules, porque parece ser que este breviario, aunque los estudiosos hay disparidad en algunas opiniones, pero parece ser que Francisco de Rojas lo encargó, lo pagó y se lo regaló a Isabel la Católica, haciéndole recordar precisamente la actuación que había tenido en la gestión de los matrimonios de sus 2 hijos, especialmente este, podríamos decir, tan delicado, que por poderes contrajo Juan con Margarita de Austria. Este breviario, la representación que aquí vemos es de la editorial Moleiro, que, como todos ustedes saben, es una de las mejores editoriales en la reproducción de pergaminos. Realmente son bellísimos, sobre todo se ocupan desde los siglos XII, manuscritos y pergaminos de los siglos XII al XVI, trabajan en Barcelona y realmente las reproducciones que hacen son son facsímiles muy perfectos. Magníficas. Yo les agradezco también hacen un gran trabajo. También tenemos que recordar a la editorial. Ha hecho reproducciones, la Biblia de San Luis, los Beatos de Liébana. Yo tengo esos recuerdos gratos de esta editorial. Pero bueno, es un paréntesis agradable. Efectivamente, pues la historia de este breviario es muy curiosa también, porque parece ser que Felipe II, cuando lo heredó, pues lo depositó en el Escorial. Pero después la invasión francesa pues arrambló con un montón de obras de arte, entre ellas pues este breviario, y a mediados del siglo XIX aparece en Inglaterra. Entonces justamente lo tenía un banquero inglés y el British Museum lo adquirió por $3.000. Y hoy es una de las joyas más preciadas de la Library British, la British Library, porque precisamente conservan este bellísimo ejemplar que, como decíamos, pues la editorial Moleiro pues ha vuelto Lina, continuamos con el personaje embajador. Es muy significativo cómo los reyes católicos, diríamos, tienen puesto siempre la mira, y es llamativo, los estudiosos de la época de los reyes católicos siempre van eligiendo los personajes, los reyes. Cisneros, por poner un ejemplo, siempre van buscando qué personas pueden beneficiar a la corona. Y aquí le envían como embajador al punto posiblemente más conflictivo que existía, a Roma. ¿No es así? Así le podemos denominar. Sí. ¿Y qué ocurría? Ahí ya aparece Fernando el Católico,
en Nápoles, otra vez Francia. ¿Qué le ocurre como embajador? ¿Cómo interviene? ¿Qué hace como embajador? Pues volvamos a pensar lo difícil que eran las comunicaciones. Había estado en Bretaña, de Bretaña vuelve a España, Sí. Es enviado a la corte de Maximiliano de Austria, viaja dentro del imperio y en tercer lugar, la tercera embajada importante, como tú apuntabas, los reyes católicos le mandan a Roma. Y en Roma era una de estas embajadas también muy difíciles, porque en Roma, como decía Fernando el Católico, era el centro del mundo, era la plaza europea más importante, porque ahí se gestionaban los aspectos más importantes de Europa y sobre todo porque en Roma también se estaba dilucidando la propiedad de Nápoles y ahí entroncamos otra vez con los franceses la pugna que tenía España y Francia por la posesión de Nápoles y era precisamente en Roma donde se debatía. El tiempo que estuvo Francisco de Rojas en Roma, estuvo durante el pontificado de 4 papas, o sea que tuvo, podríamos decir, que conocer a 4 pontífices, cada uno con sus más y sus menos, permítame esta expresión coloquial. Pero de Roma yo sacaría que lo más importante que consiguió, entre otras muchas cosas, fue el que le concedieran la administración de las órdenes militares para Fernando el Católico. ¿Por qué? Esto se lo concedió el Papa Alejandro VI. ¿Por qué era importante esto? No solamente por el prestigio que le da a un rey, pues precisamente el gobernar y el administrar las órdenes militares, sino porque era una fuente de ingresos considerable. Y entonces Fernando el Católico reconoció el papel tan bueno que había hecho Francisco de Rojas precisamente en el logro... Y a la extinción de la orden recoge todos los bienes, la realeza. Claro. ¿No? ¿Te refieres a eso? Sí, a que administraba precisamente todos los bienes de las órdenes militares. Era el administrador, podríamos decir, lo que es el papel de administrador, quien dirige un poco pues donde se destinarían cada parte. Yo me había citado solamente en la presentación que fue comendador de la Orden de Calatrava. Las órdenes militares, fundamentalmente las españolas, están concentradas en el centro de España, en el centro, diríamos, en Castilla. Sí. En Castilla, ya limítrofe con Andalucía. ¿Cuál fue el motivo histórico, aunque son paréntesis, porque tú eres historiadora, el motivo de estar ahí ubicadas? ¿Ha de tener algún motivo político, defensivo? Claro, sí, las órdenes militares tenían un papel de defensa muy grande frente a los musulmanes. Entonces las órdenes militares, las que eran precisamente militares, que no eran de ayuda y mantenimiento para los enfermos, pues se destacaban en aquellos lugares que eran de frontera con los musulmanes. Y durante el siglo XII y XIII casi todas las posesiones de la Orden de Calatrava pues estuvieron en esta línea del Tajo y un poquito más abajo, que fue el momento cumbre de la lucha frente a almorávides y frente a almohades, precisamente en toda esta zona de Ciudad Real y de la zona de... Una aclaración muy adecuada para que también quien nos escuche, nos ve, pues sepa que nuestros invitados tienen una función que es educar. Efectivamente. Enseñar a los demás, que siempre es muy necesario. Pues vamos a continuar. ¿Qué más le ocurre en Roma a nuestro personaje? Pues de Roma se ocupó indudablemente de muchísimas pequeñas parcelas, pero que ahora nos llevaría muy lejos el detallarlas con puntualidad. He destacado lo de la administración de las órdenes, que fue lo más significativo. Y luego otras cuestiones personales, pero que las diré en su momento. Ya después de Roma, por ir avanzando, pues vino a España y también siguió trabajando como miembro del Consejo de Estado.
Entonces ya había muerto la reina Isabel la Católica, que murió en 1504, pero Fernando el Católico le seguía demandando que siguiera cumpliendo. Y aunque Francisco de Rojas le escribió, porque existe una correspondencia muy buena, que fue que nos dio a conocer Antonio Rodríguez Villa, al que hay que agradecer enormemente su trabajo, porque transcribió la documentación muy numerosa de la correspondencia que tuvo Francisco de Rojas con los reyes, y que ha sido la base fundamental del trabajo de investigación que yo realicé, gracias, y hay que reconocerlo así, a las aportaciones que en parte había hecho Rodríguez Villa. Pues bien, en una de las cartas a las que hacía referencia, le dice Francisco de Rojas: de verdad, rey católico, que es que ya no puedo más, que es que estoy enfermo, estoy débil y que no puedo más. Bueno, por favor, y a pesar de eso hago hincapié que no duda en emprender una nueva gestión, pero al llegar a Valladolid se sintió indispuesto, escribió una carta al rey católico y le demandaba por favor que le atendiesen porque no se encontraba bien. Y Fernando el Católico, tal era la relación cordial que tenía con Francisco de Rojas, que le mandó incluso pues un médico la gran anécdota, ¿no? Podría ser. Sí, de un médico personal suyo, claro, para que le atendiera. Pero ya fue cuando Francisco de Rojas pues ya se vino a España. Y regresó a Toledo. Sí, indudablemente. Regresó a Toledo. Sí. ¿Y dónde vivió en Toledo? Pues a Toledo venía siempre que podía, en esos intervalos de tiempo que le quedaba entre una embajada y otra, pues venía a Toledo, pero ya y cada vez que venía, pues trataba de mejorar su casa, de ampliar los dominios que tenía, todo en la colación de San Andrés, Y entonces en aquellos años ya, cuando ya se quedó aquí un poquito más estable, podríamos decir, pues lo que quiso es comprar unas casas colindantes con la iglesia que pertenecían al Colegio de Santa Catalina. Y precisamente lo que quería hacer era ampliar la iglesia, pero para construir una capilla que puso bajo la advocación de la Epifanía, precisamente para que fuera lugar de enterramiento de sus padres, como podemos ver en la imagen. Ahí lo vemos. Alonso de Escobar y Marina de Rojas. Es realmente pues unos sepulcros bellísimos, lo que realmente... En la iglesia de San Andrés. En la iglesia de San Andrés. Para que se sitúen nuestros telespectadores. Pero también has dicho, has citado a el Colegio Universidad de Santa Catalina, que es la Universidad Toledana. Es el origen, efectivamente. Es el para origen. Que sepan, y cuando vean el escudo de la Universidad de Castilla-La Mancha, verán que hay una rueda, la rueda de Santa Catalina, claro, en el escudo de la universidad, para que se identifiquen. Efectivamente, yo creo que eso puedes dedicar otro programa realmente al hablar del origen de la universidad en Castilla, porque merece un estudio monográfico y exclusivo. Y quien vaya a la iglesia de San Andrés, que por lo menos recuerde, aquí hay ilustres personajes toledanos enterrados. Yo no cuento mis anécdotas de niño allí porque no es el programa el lugar adecuado para contarlo. Pero todos los niños hemos ido a la iglesia de San Andrés a movernos por allí. A jugar en la plaza, en un lugar... Y dentro de la iglesia a buscar cosas y ver cosas. Pero bueno, las famosas leyendas, ¿no?, de las momias de la iglesia. Lo dejamos ahí en un paréntesis. Nos quedamos con la belleza de los sepulcros de los padres de Francisco de Rojas. Francisco de Rojas tiene relación con Layos. ¿Cuál fue su vinculación con el pueblo? Sí, Francisco de Rojas ya creo, según se ha leído en algunos documentos, que ya había visitado Layos en alguna ocasión, y por eso él lo debía de conocer, y decide comprar la villa de Layos
en el año 1509, en uno de esos viajes, entre uno y otro de los viajes que realizó. Y la compró de los condes de Fuensalida, Pedro López de Ayala, y de su segunda mujer, Catalina Manrique, porque estos condes de Fuensalida habían heredado la villa del adelantado de Cazorla, Juan Carrillo, que Juan Carrillo a su vez lo había recibido del rey Juan II cuando lo desmembró de la ciudad de Toledo. Pues bien, compró esta villa de Layos y lo fue agrandando después con otras propiedades. Pero, ¿qué es lo más significativo y que creo que es importante? Es que los reyes católicos le estaban muy agradecidos, ¿eh? Le habían dado varias encomiendas de la Orden de Calatrava, que eso era una concesión, le habían reconocido sus trabajos y como también le mostraron su agradecimiento, dándole libertad para que dispusiera de todos sus bienes también, porque como miembro de la Orden de Calatrava no podía disponer de sus bienes, pero se le concedió ese hecho de que pudiera disponer de sus bienes y le otorgaron el permiso en 1513 de constituir, de fundar un mayorazgo. Lina, es obligado preguntarte, ¿qué era un mayorazgo? Indudablemente el mayorazgo es una institución jurídica sumamente importante, porque lo que va a permitir es que pase al mayor de los hijos o al mayor de los a un único heredero todos los bienes que uno disponga. Por tanto, todos esos bienes van a pertenecer inalienables y van a permanecer todos juntos sin poderse vender. Francisco de Rojas no tuvo hijos, pero va a instituir este mayorazgo de Layos en el hijo mayor de su hermano Alonso, que se llamaba como él Francisco de Rojas. Entonces, este privilegio que le concedieron los reyes católicos de constituir un mayorazgo, es decir, dejárselo al mayor, pero todo junto, y tú al mayorazgo además podías ir añadiendo todos los bienes que tú dispusieras. Lo que no podías es desmembrar ninguno de esos bienes, porque lo que se pretendía es que los linajes conservasen todas las propiedades en conjunto. De ahí el nombre de mayorazgo, porque se solía dejar al hijo mayor. Esto, los reyes católicos lo que hicieron fue regular los mayorazgos en las famosas leyes de Toro de 1505, pero los mayorazgos ya se empezaron a institucionalizar con el rey Alfonso X y de manera especial con Enrique II de Trastámara, que se fueron generalizando. Pero los reyes católicos lo que hicieron fue regularlos, es decir, darles un carácter, en las leyes de Toro, un carácter jurídico. Le tenemos en Layos ya en la última etapa de su vida y hay algo que contribuyó a que él se estimara y se considerara con cierta pena, cierta amargura, ¿no?, en su vida, no bien considerado y tratado, no por los reyes católicos, sino por otros acontecimientos. Y hay por lo menos dos que hay que destacar. El primero, cómo intervienen los comuneros en su persona, en sus bienes y en su mayorazgo. Efectivamente, sí, Francisco de Rojas, como decíamos, ya muy cansado, ya mayor, y como él reitera en muchas cartas, estaba realmente agotado físicamente y estaba aquejado de varias enfermedades. Entonces, pues se retiró a su villa de Layos pensando pues que allí iba a pasar sus últimos días felices. Pero tuvo dos acontecimientos. Uno de ellos, el primero, antes del movimiento comunero, fue que Margarita de Austria, aquella que había... que había desposado... Efectivamente, y que había acompañado en todo el viaje de vuelta a España, porque claro, quiero recordar que se casaron en el 95, pero hasta el año 97 no logró
salir de Flandes para venir a España, o sea que estuvo allí 2 años, quizá Francisco de Rojas tratando de organizar el viaje de regreso. Pues bien, Margarita de Austria en 1516 le presenta una demanda a Francisco de Rojas diciendo que le debe unos dineros que se ha quedado con él desde el momento de sus desposorios. Esto realmente trae bastantes problemas porque Francisco de Rojas dice que no es cierto de lo que se le acusa. Carlos I le dice, oye, que te han presentado una demanda, que esto hay que aclararlo, y al final, después de muchos dimes y diretes y de presentar documentación, pues absuelven a Francisco de Rojas. Pero podemos decir en lenguaje coloquial que esto le quitó el sueño, indudablemente, sí. Que te reclamen además un dinero que cuando había ofrecido tanto servicio. Efectivamente. Y yo estoy seguro que pondría dinero de sus bienes. Pues seguro. Casi con toda seguridad. Sí, porque en muchas cartas él se queja, no nos ha dado tiempo un poco a hablar de ese tema, se queja de que recibe poco dinero, y se queja, mire que he hecho esto, que son estos viajes y tal, y el rey le contesta con buenas palabras, pero sí. Hay que ponerlo esto en el contexto también de que el príncipe Juan había muerto, que Margarita se había quedado viuda, y que Maximiliano decía, oye, que me mandes a mi hija que quiero que vuelva aquí. O sea, que es que todas estas alianzas y problemas políticos de fondo son grandes. Pero esto le quitó a Francisco de Rojas un poco el sueño. Y el segundo aspecto, que también has citado, los comuneros también le trataron mal. Yo no quiero decir maltrato, pero le trataron mal. Sí, indudablemente sí sufrió el movimiento comunero en la villa de Llayos, porque hay constancia de que a Llayos llegaron gente de la Diputación, de aquí de los comuneros, y además que también habían, podríamos decir, convencido, arrastrado a gente de Toledo que tenía tierras en Llayos, haciéndole ver pues una serie de... bueno, reivindicando, podríamos decir en una palabra actual, pues tierras, licencias, obligando a Francisco de Rojas a que les hiciera una serie de concesiones a las cuales Francisco de Rojas no podía aceptar. Pero fue tal el miedo que tenía Francisco de Rojas a su persona y a sus bienes, que inmediatamente pues firmó todo aquello que les pedían. Esto es un proceso largo del cual ya nos hemos ocupado en otra conferencia otro día, y realmente lo que hizo al día siguiente fue anularlo, es decir, esto no es verdad, a mí me han obligado a hacer esto, va en contra del derecho y yo jamás he tratado mal a las personas. Y al final, pues la sentencia le dio la razón a Francisco de Rojas, pero él tuvo que firmar, como podemos ver en este ejemplo que vemos, su firma de Francisco de Rojas y su sello, pues este documento donde se veía obligado a reconocer. Pero después de un tiempo pidió que se diera por nulo lo que se le había pedido. Y entonces el alcalde de Llayos, Rodrigo de las Cuevas, pues convocó a los vecinos, y hay una relación precisamente de preguntas que se les hicieron, y después de las respuestas dadas por todos los vecinos, pues se anuló lo que Francisco de Rojas se había visto obligado a firmar por... Y en esa época... triste para él, porque sería muy triste, sus enfermedades, su edad, su entorno, le llevó y murió en Llayos. Sí, efectivamente. Francisco de Rojas murió el 23 de febrero de 1523. Entonces, es una fecha que dentro de muy pocos, de 4 años, pero para un historiador eso es poco tiempo si quiere preparar un trabajo,
se van a conmemorar los 500 años de su muerte, y yo creo que sería muy interesante, por mi parte, empiezo yo a la cabeza. Pues yo te animo a por eso. mi parte, a escribir alguna biografía completa sobre Francisco de Rojas, o también a organizar alguna especie de seminario o actividad para recordar, yo creo, la figura de este ilustre toledano, y que pediremos vida a Dios para poder hacerlo y seguir al personaje, porque vale la pena, ¿verdad? Sería la gran honra de Francisco de Rojas, pero también la gran consideración de su persona. Así que ánimo con ello. Yo creo que sí, yo creo que sería, vamos a ponerlo como objetivo, con ilusión, para poder llevarlo a cabo. Llegamos al final del programa, siempre nos queda mucho que decir y poco tiempo para decirlo, pero la imagen está puesta, la preocupación también, el pequeño homenaje nuestro está expuesto. Así que, Lina, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos impulsado este deseo de conocer al personaje y de conocer también la vida de Toledo, de España, cómo Castilla está tan unida a España que no la podemos ahí separar, es imposible. Yo no soy capaz, aunque no soy historiador, de hacerlo, pero como ciudadano me cuesta mucho la separación, así que vamos a unir Castilla, los Reyes Católicos, España, Francisco de Rojas y tu trabajo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, y Andrés. También a ustedes, como siempre, recordarles que Huella de Nuestro Tiempo, todas las semanas, está en su casa, está también en el estudio y está también en nuestra preocupación por la cultura. Muchas gracias.